Involucrar a más interlocutores desde tu parte en el proceso de venta aumenta un 258% las probabilidades de cerrar la venta. Lo has escuchado bien, 258%. Y la cuestión es que esto ya lo sabemos, no es nuevo, no nació ayer. Siempre ha sido bueno meter a más personas en el proceso de venta. La cuestión es, ¿a quién y cuándo? Así que si quieres saber cómo utilizar al resto de personas de tu organización para ayudarte a vender más, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a estructurar mejor la venta y a encontrar esa parte de equilibrio que te va a permitir tener más calma, organizarte mejor y generar relaciones de confianza en el medio y en el largo plazo. Te contaba en la introducción que hay un estudio de Gong. Gong es una organización que se dedica a hacer estudios reales sobre información de llamadas. No es un estudio teórico ni una previsión, sino que se hace en base a datos auténticos y fidedignos que se producen en el mundo real. Bueno, pues hay un estudio que dice que hay un 258%, voy a volver a repetir, 258% más de probabilidades de cerrar la venta cuando involucras a más personas de tu organización en el proceso de venta. Verás, o sea, la cifra ya no solo es impactante y no solo ya lo sabemos, sino que esto además a veces toca la fibra sensible en la que uno piensa que como nos dedicamos a vender, y me meto en el pack, porque en algún momento de mi vida lo he pensado, hace tiempo que ya no. Bueno, ¿no? Yo creo que de hecho uno de los primeros episodios del podcast de las ventas tenía el poco y original título de No eres un llanero solitario, porque tendemos a pensar que el comercial, el que se dedica a vender, es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y yo solo puedo con todo. Y en realidad no es cierto. Y no solo no es cierto, sino que es contraproducente, porque se da una imagen distinta, parece que la organización no funciona, que solo estás tú, que no hay nadie detrás, y a veces es cierto, pero entendedme, a veces es cierto, quiere decir que te sientes, cuando te dedicas a vender en algún momento de tu vida, te has sentido demasiado solo porque no has tenido el respaldo por detrás. Pero eso es otro melón que hoy no vamos a abrir. Fíjate, meter a una persona desde el punto de vista de preventa a la organización es importante porque te puede ayudar, meter a la dirección es importante porque te puede ayudar, pero la cuestión es que no sirve que la metas en cualquier momento del proceso, a ninguna de las dos partes. Porque a veces meter a las personas puede hacer que, si la metes antes de tiempo, te disminuya la probabilidad de cierre, si la metes en el proceso, en el momento correcto, te aumente la probabilidad de cierre. Y eso es justo lo que no es tan sencillo de hacer. Por eso, durante todos estos episodios de este mes, quiero hablarte de la parte importante que es tener a personas en tu entorno que te ayuden a vender y ver cómo las puedes introducir, en qué momento, de qué forma y sacarle el máximo partido, porque al final una organización tiene que estar orientada a la venta, porque sin ventas, evidentemente, ninguna organización, incluso aunque sea una sin ánimo de lucro, tiene que vender la propia idea. Y sin eso acaba por no funcionar. Por eso es tan importante pensar que cuando metes a más personas, lo que te vas a ayudar, a lo que te ayuda es a aumentar el resultado, a mejorar el resultado. Te decía 258, es que es una cantidad interesantísima, ¿eh? Pero si te fijas, al final, en una venta pequeña, en una venta de poco importe, y ojo, cuidado, que depende mucho de qué cliente sea,
Pero en una venta pequeña sí que puedes tener más la sensación de decir, bueno, yo lo arreglo, yo tiro para adelante y no involucro a mucha gente porque es a lo mejor una materia de algo que tú dominas, controlas y te sientes cómodo pudiendo contarlo tú. Vale, perfecto. Yo te diría que depende de qué cliente y depende de cómo sea, esto está bien o está mal y ya iremos viendo qué es lo que hay. Pero, como te decía, si uno tiene los datos encima de la mesa, no es que subas, va, tienes un 10% más de probabilidades, es que es una barbaridad de probabilidades lo que se aumenta cuando metes a más personas. Y además, no solo eso, es que la transmisión de confianza es brutal porque la gente, tu cliente, te conoce a ti, conoce a gente del equipo técnico, quizás de preventa, quizás de la ejecución que vaya a hacerlo después. También va a conocer a la dirección, que a lo mejor necesita conocer a la gente de marketing, a lo mejor necesita conocer a la gente del departamento financiero. Habrá que ver, cada oportunidad en sí misma es un mundo. Pero lo que sí que es cierto es que llega un momento en el que introducir a las personas en el momento preciso te va a dar un aumento de imagen, un aumento de ventas, un aumento de posibilidades de hacer upselling y cross-selling después, porque se transmite la sensación de que no estás tú solo. Y aunque esto a veces, pum, 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 ¿no?, va en contra de lo que uno podía pensar desde el punto de vista de que el comercial se lo arregla, se lo busca todo, lo arregla todo, no es del todo cierto. Y mira que yo durante años he defendido la postura contraria, ¿eh? Ha sido un viaje de allí a aquí para entender que eso al final no ha sido la mejor opción, aunque hay veces que no, también te soy sincera, no me ha quedado más remedio que hacerlo yo solo, porque si no, no había nadie que me echara una mano por detrás. Pero ya está, la vida cambia, ahora ya estas cosas afortunadamente no pasan. Fíjate, tengo aquí distintos datos en la pantalla para contarte porque me parece que es muy importante. El 67%, cuando metes a más personas en el proceso de venta, el 67% de las veces, las ventas son más grandes y se pierden, como hemos dicho, bastantes menos. Sin embargo, fíjate, Palo Alto, que es un fabricante de ciberseguridad de firewalls, ha rediseñado todo su proceso de ventas completo para incluir desarrollo de negocio, customer success y comerciales trabajando juntos en un engranaje, porque les está permitiendo duplicar las tasas de cierre, duplicarlas tras un piloto, en datos reales suyos, duplicarlos. Y dices: "Ostras", ¿sabes? Esto no es solo una teoría contada en el mundo por ahí fuera, esto es ya una realidad que se está dando cuenta la gente de que de verdad lo que más tranquiliza a un cliente es darse cuenta de que hay alguien detrás al otro lado. Entonces, me gustaría que te quedaras con la idea de que cuando involucras a personas clave en la organización, aunque sean desde el punto de vista de meramente testimonial, te ayuda a cerrar la venta. Mira, yo hace poco tuve una reunión en la que se vino el CEO de una de las compañías con las que colaboro, y no es que tuviésemos que defender la propuesta, simplemente a veces es una cuestión de imagen, de cercanía, de entender que la persona que, oye, pues el más alto cargo de esa empresa está disponible para los demás. Y está allí, está en una reunión y sabe, le ponen cara y piernas, porque al final lo que hace es que ayuda a conectar muchísimo más. Y hoy me gustaría que te llevaras de este episodio que vender en equipo no es repartir el trabajo, ni descargar la responsabilidad de las tareas que hay detrás de la venta, ni perder el liderazgo, la organización y la estrategia, que esa tiene que recaer en ti como comercial. Pero entender que si no metes a más personas, tu tasa de cierre va a disminuir. Así que me gustaría que entendieras, después de los episodios que vamos a hacer a lo largo de este mes, que meter a la persona adecuada y en el momento preciso ya no es una cosa opcional. Es una necesidad si realmente quieres vender. Vale, y ahora me estarás preguntando, Marta, a quién tengo que meter y qué aporta cada una de las personas? Porque esto de teoría está muy bien, ¿verdad? Pero luego está la práctica. ¿Y cómo se aterriza esto en la práctica? Bueno, pues no se trata de meter a gente al tuntún ni porque sí, sino saber qué perfil tiene que entrar en cada momento del tiempo. Porque en unos procesos de venta complejos y largos, normalmente vas a necesitar, además de ti, probablemente 3, 4 perfiles más. El primero va a ser tu preventa o alguien del equipo técnico que está haciendo labores de preventa.
que va a ser quien te ayude a defender, a entender y a escribir después la propuesta, pero sobre todo a defender, a entender primero, a escribir y a defender desde el punto de vista técnico y cómo se ajusta esa solución a ese cliente. Aporta credibilidad técnica, que tú, aunque sepamos mucho y al final cuando te dedicas a vender, creo que lo contaba en un episodio hace poco, ¿no? Lo del océano, o en una newsletter, ya no me acuerdo. En el océano, por cierto, apúntate a la newsletter porque este mes vas a tener el Mutual Action Plan. Si no, te lo dejaré un enlace cuando salga, pero si te apuntas a la newsletter te lo voy a mandar. Vale, te decía que cuando te dedicas a vender tienes que tener un océano de conocimientos de una multitud de cosas y sobre todo si tienes inquietud va a ser mucho más sencillo. En algunos temas vas a tener 1 centímetro de profundidad y en otros vas a tener que tener metros de profundidad. ¿Por qué? Porque vas a tener que más capacidad de conocer, pero no puedes conocer el océano entero con metros y los miles de metros que hay por debajo, ¿no? Eso va a ser imposible. Y te lo dice una que le gustaría poder hacerlo, pero no va a ser posible. Por eso necesitas a gente especializada en cada una de las áreas que te las pueda llevar a una reunión para aportar credibilidad técnica en esas partes en las que tú seguro que no vas a llegar, pero le va a dar, pues ese punto en el que tu cliente va a conectar desde el punto de vista de, vale, esta persona sabe de lo que está hablando. Estoy tranquilo porque le he contado mi problema y sabe cómo resolverlo. Y con qué producto, con qué solución, qué fases, qué plan, qué plazos, cómo lo ha hecho, dónde se ha equivocado en otros proyectos. Esta parte de contar aciertos y errores, ya lo veremos en otro episodio, te ayuda mucho a vender. Entonces, tu preventa o tu técnico lo vas a necesitar. La dirección no va a entrar a vender tu producto, va a entrar a hablar de dirección a dirección, va a darle otro caché o va a darle, oye, peso para que cuando estás trabajando una cuenta un poco más grande, vean que hay un respaldo con compromisos detrás dentro de la organización. Y esta parte quizás parezca que no tiene sentido dónde vas a llevar, pero al final no es una cosa testimonial, ¿eh? Es muy importante, porque si no lo llevas, al final tienes la sensación o tu cliente tiene la sensación de, vale, estoy hablando con este, he hablado con el técnico, ¿quién hay detrás? ¿Qué personas están detrás? Y si el comercial se va y si el técnico se mete en otro proyecto y si no les vuelvo a ver, ¿quién hay detrás? Y entonces da solvencia institucional, si quieres. Si tienes un customer success, que muchas veces no lo hay, pero si hay una persona que a veces está en marketing, depende cómo funciona la organización, que sea la persona que va a gestionar, además de ti, porque esto tú no te vas a librar, ¿qué sucede después de la firma, no? ¿Cuáles son los pasos? Hay veces que la oferta es tan pequeña y no tiene sentido, y otras veces es, oye, pues se monta en el kickoff, está el jefe de proyecto, está el comercial, está el preventa, está el manager. Hay gente que está ahí en ese kickoff de ese proyecto que estás lanzando para dar esa continuidad de, oye, ya me has comprado, este es el proceso, así vamos a poder trabajar. Y la persona encargada, en caso de que haya algún problema que te va a solucionar, es esta y este es el nivel de escalado y la matriz de escalado va por aquí, va por allí. Al final eso te va a dar la sensación de que tu cliente va a decir, wow, ¿sabes? Aunque yo firme, después hay un ecosistema de personas por detrás que me van a echar una mano. Y desde luego tú, y esto no va a cambiar jamás, tú vas a estar en todas las salsas, somos el perejil que estamos en todas las salsas. Tú sigues siendo el dueño de la venta, el dueño del cliente, el dueño de la oportunidad. Y los demás van a entrar, van a sumar en el tramo que sea, en el hilo correspondiente, pero la dirección, el timón, el volante, lo llevas tú. Tú no puedes desatender porque llegue tu dirección, no organizas. Ya veremos en otros episodios cómo coordinarte con más personas para ver cómo se reparte el trabajo, para asegurarte que cuando metes a una persona nueva dentro de lo que es una oportunidad, haya una estrategia enfocada a optimizar los resultados, sino al final acabamos haciendo un poco locura. Así que no solo es que te lleves a un técnico, a veces tienes que llevarte al técnico y al manager, y el manager o el jefe del técnico, llámale como queramos, la verdad es que en tecnología le ponemos nombres muy complicados a todo, pero esa persona a lo mejor, pues oye, el técnico ha hecho la propuesta y el manager la cuenta, entonces le da estructura, vale, luego está el CEO por otro lado, luego estás tú, luego llega alguien de marketing, luego llega alguien de administración para contar. No lo sé, cada empresa es un mundo, pero tienes que entender que saber cuándo tiene que entrar cada uno y cómo tiene que hacer, lo vamos a seguir trabajando en estos episodios del mes, pero al final
no es opcional. Y me voy a repetir otra vez. Mira que me estoy repitiendo hoy, pero no es opcional. Vale, entonces, ¿cómo metes a cada uno en el momento justo? Ya veremos cómo metemos, esto lo vamos a desarrollar a lo largo del mes, pero aquí hay un error muy claro que lo puedes pagar caro, de hecho, ¿no? Es meter a la persona adecuada en el momento inadecuado. Y fíjate que hay estudios que te dicen que meter, por ejemplo, a la dirección cuando todavía no termina de cuajar, pierdes, o sea, la probabilidad de cierre baja un 6%, mientras que si la subes, la pones en el momento adecuado, sube un 5%. Con un técnico la lógica es idéntica y aparte, fíjate, ya no solo tú tienes que velar porque el cliente esté satisfecho, tienes que velar, y esto es muy importante, y donde no tengo nada con que flagelar, pero desde el punto de vista comercial tendemos a pensar que todo el mundo está a nuestra disposición y debería estar. La venta tiene que ser una de las actividades más importantes de la compañía, como te decía al principio, pero sí que es cierto que tienes que tener en cuenta una cosa: no puedes malgastar recursos, gente, en el momento que no es el adecuado. ¿Esto qué significa? Que si tú estás tirando, igual que con la dirección, está claro, cuando tú estás tirando una reunión que es muy incipiente y te llevas a un preventa, cuando a lo mejor todavía no aplica, no lo has cualificado, estás perdiendo 2 cosas. Uno, desaprovechando una oportunidad de cualificar bien y de verdad entender a qué persona tienes que llevar, o si no hay que llevar ninguna, que a veces la oportunidad, pues aquí no hay, no existe, not found, ¿no? Pues suele decir. Vale, eso es por un lado. Y por otro lado está que si tú te llevas a una persona a una reunión en la que realmente no aporta, lo que tiene la sensación esa persona es que está perdiendo el tiempo. Y esto lo hemos vivido todos en algún momento de nuestra asistencia. Y no hay nada más horroroso que estar con cara de ¿qué hago en esta reunión?, aguantando el tipo. Cuando lo metes cuando el cliente, tú ya le has ayudado a definir qué necesita y le has contado, y ya veremos cómo se transmite toda la información, al final la siguiente reunión es puramente efectiva, porque tú ya puedes ser capaz de preguntarle a tu cliente, que tu cliente involucre a otras personas, que la persona que te viene desde el punto de vista técnico vaya mejor preparada, y las reuniones empiezan a ser reuniones que sirven para cosas, son mucho más efectivas. Por eso, verás, en una venta en una gran cuenta, desde luego, sin duda, incluso una venta de mucho importe, aunque la cuenta no sea de las que pensamos, ¿no?, de las gran cuentas, al final tienes que tener una secuencia clara de quién entra en qué momento. No como ahora viene el técnico, luego viene el no sé qué, ¿no? No como modo avalancha, ¿no? Sino que, tiene que haber, eh hay mucha terminología de esto y os lo contaré de verdad. Tengo muchas ganas, de terminar ese diccionario de terminología que se nos ocurre, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la venta. Ahora llamamos salas de guerras, ¿no?, para grandes operaciones, que al final es cuando hay una potencial muy grande por detrás, el cómo se organiza para que haya equipos transversales y cada uno ataque un área, pero eso ya lo veremos en otro momento. Pero sí que me gustaría que te quedaras con la idea de que tú pienses ahora, ¿cuál es la oportunidad que tienes encima de la mesa? Esa que sabes que necesitas involucrar a más personas, y que pienses, y en tu caso tienes que pensar con nombre y apellidos qué persona es la que más encaja aquí, y en qué momento tiene que ir sucediéndose ese flujo de personas que pasan por la oportunidad. A veces te pensarás, o a veces sucederá, que tienen que ir por separados, escalonadas, juntas. Esto, no hay un manual que diga: "En el minuto 92 hay que meter a, y en el minuto 123", y luego no existe. Lamentablemente, y menos mal, no existe, porque es lo que nos da a nosotros la opción de ser capaces de entender al cliente y entender en qué momento, escuchando con estas 2 orejas y mirando con estos 2 ojillos, en qué momento es más importante meter a una persona más. Y eso te va a dar, bueno, pues muchísima más tranquilidad. Y antes de irme, ya sabes que me gusta decirte, eh, qué errores, porque yo he cometido muchos a lo largo de mi vida, gracias a Dios, qué errores tienes que evitar para que esto de vender con equipo no se convierta en un desastre, ¿no? El primero de todos es que te tragues el orgullo, y esto, hola, cómo cuesta, te tragues el orgullo porque pedir ayuda, y te lo dice una que le cuesta, no te resta autoridad, te resta ventas. No sé si repetir la frase porque es dura de narices, ¿eh? Pero la operación que llevas, en la oportunidad que estás trabajando, no se va a cerrar peor o no o distinta porque lo hagas tú solo
o porque metas a más personas. La oportunidad que tú estás trabajando, si la estructuras, si lo montas de verdad como, oye, esto es lo que quiero conseguir, estas las personas por parte del cliente, esto está, ¿a quién tendría que meter porque me han contado esto en esta reunión, esto en esta otra? Y configuras un plan de acción y te tragas el orgullo y llegas y dices, necesito que vengas tú a esto, por esto y por esto, y tú a esto, por esto y por esto otro. Al final ahí te tragas el orgullo y acabas consiguiendo vender más. Porque de verdad, el orgullo en la venta el orgullo te diría que en la vida a veces hay que dejarlo. El orgullo malentendido, ¿eh? En la satisfacción personal está, el orgullo es distinto. Pero en la venta no tiene ningún sentido. Puedes sentir satisfacción personal cuando ganas, puedes estar orgulloso de que algo haya salido bien, pero no digas, no voy a llamar a algo porque esto yo puedo solo, porque muchas veces no podemos solo. Y otra de las errores principales es pensar que como tú llevas a alguien de más rango a veces, tú ya puedes no estar allí o puedes no organizar, puedes no coordinar, puedes no dar instrucciones porque ya hablará la otra persona. Ahí es cuando de verdad, a lo largo de mi experiencia, he visto que no se puede hacer esto. Tienes que montar el discurso, no tienes que sobreentender o suponer que tu cliente o que tu interlocutor, sea el que sea, ha hecho su labor porque se ha leído el correo que le has mandado. Le tienes que mandar un correo, tienes que montar una reunión previa, tienes que aclarar y antes de entrar en la reunión tienes que volver a fijar cuál es la estrategia. Sin eso, al final, meter a personas en vez de ayudarte lo que genera es ruido. Y cuanto más ruido una venta, menos probabilidades de cerrarla. Así que si te quedas, ya sabes, con una sola idea para hoy, me gustaría que hicieras esto, que te quedaras con la sensación de que vender con más personas o meter a más personas en el equipo no es una cuestión de logística, ni siquiera es una cuestión de imagen, que también es una cuestión de maximizar tus probabilidades de cierre, siempre y cuando sepas a quién metes, cuándo lo metes y con qué objetivo. Así que no me quiero extender más, apúntate a la newsletter porque te voy a mandar no solo un correo con una estrategia cada lunes con el paso a paso para saber implementarla, sino también, hasta que no esté listo, que estará listo en un par de días, el Mutual Action Plan. Te lo voy a mandar por ahí si no quieres esperar a apuntarte cuando esté listo. No quería extenderme más porque al final siempre me lío yo sola, pero sí que me gustaría que te quedas con la idea de que los comerciales somos parte de un engranaje. Además, somos la punta de lanza del engranaje de una organización y que tenemos que estar aquí para ayudar, compartir y hacer equipo. Yo me ha costado durante muchos años ver la guerra de técnico comercial, ¿no? Que siempre ha existido, o alguien que de repente se pasa del técnico a comercial y se pasa, ojo, atención, cuidado, al lado oscuro. Y esta es una frase, gracias, guerra de Star Wars, ¿no? La guerra de las galaxias vienen ahí, pero entenderme es como que somos otro evento, otra parte del mundo mundial, ¿no? Y no es cierto. Lo que pasa es que tenemos otra madera, otra pasta, porque nos damos de leches todos los días contra la realidad que supone vender. Todos los días nos tenemos que enfrentar a noes, a situaciones desagradables, a que nos cancelen reuniones, a que cuando te han dicho que sí, de repente, ¡bum!, se cae la venta por una cosa que es ajena a ti y se te queda una cara de cuadro que no puedes con ella. Y somos personas, desde el punto de vista de la venta, que tenemos una resiliencia que probablemente no tenga cualquier otro, porque no nos queda más remedio. Pero no somos seres aislados, sino que necesitamos, para que la cosa funcione, involucrarnos y hablar con marketing, hablar con técnico, hablar con dirección, hablar con financiero, para que sea todo una manera de trabajar mucho más sencilla. Para que cuando tú vayas y tengas una conversación con alguien dentro de la empresa, sepan que es una persona que tú estás allí para ayudar, porque en el fondo todos estamos aquí para ayudar. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que vamos a estar hablando de equipo, personas y cuándo meter a alguien, porque te recuerdo la frase: 258% más de probabilidades de cerrar una venta cuando involucras a personas de tu organización. Si te ha gustado este episodio, dale like, coméntame, recomiéndame, lo que consideres tú. Y acuérdate que si te apuntas a la newsletter, no solo tendrás una estrategia de venta a la semana, sino también tendrás la posibilidad de recibir antes que nadie el Mutual Action Plan. Nos vemos. Chao, chao, chao.